Fíjate que hay un Alejandro Gelador. Bueno, ¿estamos listos para comenzar? Ahora, a ver, la busco. Sí. Buenos días a todos y a todas. Queremos darle la bienvenida al Zoom de parte del bloque de concejalas y concejales del Frente de Todos. Agradecer también a nuestro intendente Ariel Sujarchú, no solo por acompañar, sino también por ser parte de esta lucha de las mujeres en esta incansable búsqueda de ampliación de derechos. A vos, Dora querida, por tu gran vocación, por tu compromiso y solidaridad, porque apenas te llamé para hacerte la invitación, a pesar de tu apretada agenda, dijiste yo quiero estar. Bienvenida a Escobar, Dora Barrancos. Esperamos que cuando pase esta pandemia que estamos atravesando, verte en persona por nuestra ciudad, que la puedas recorrer. También te cuento, Dora, que el Consejo Deliberante el año pasado ha sancionado una ordenanza en la cual establece la formación obligatoria a los 3 poderes del Estado municipal, así como lo establece la ley Micaela. Ley Micaela que no es cualquier ley, porque es una ley que vino a visibilizar la lucha de años de las mujeres. Es una ley que ha despertado en la sociedad, una sociedad que dice ni una menos, no queremos más Micaela, no queremos más mujeres asesinadas. Esta ley que viene a destruir un sistema patriarcal desde adentro del Estado. Para esto necesitamos políticas públicas verdaderamente transformadoras, y para lograr esas políticas públicas transformadoras necesitamos de todos y todas. Es por eso que hoy, Dora, en este Zoom están presentes todos los concejales y concejalas del bloque del Frente de Todos, consejeros y consejeras escolares del Frente del Bloque de Todos. Tenemos representación de la Dirección de Género y Diversidad Sexual, representación también de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, la Dirección de Minoridad y Familia, la Secretaría de Seguridad. Te voy a pasar la palabra al presidente del Consejo, el compañero Luis Carranza. Bueno, buenos días para todas y todos. Buenos días, Dora. Expresarte nuestro agradecimiento, nuestra alegría, que hoy nos des la posibilidad de escuchar tus palabras, de que nos puedas transmitir la experiencia en materia de políticas de género, vos que has estado a la vanguardia en toda la lucha feminista y bueno, con tu experiencia militante, con tu experiencia política, con tu experiencia social, que bueno, que tengamos hoy la posibilidad de que una compañera como vos nos pueda dar su perspectiva respecto de lo que es el movimiento feminista hoy, que no era lo que en su momento, cuando vos
te vinculaste en oportunidad de que padeciste, como muchos compañeros y compañeras, el exilio, y que, según tenemos entendido, desde allí comenzó tu lucha, que seguramente hoy, en base a las políticas que se vienen implementando ya a partir del gobierno de Néstor, con la continuidad de Cristina y hoy con Alberto desde el gobierno nacional, están en plena vigencia aquellos derechos de las mujeres por las cuales vos trabajaste ya desde hace muchos años. Así que agradecerte, convocarlos a los compañeros y a las compañeras a que pongamos mucha atención, que nos pueda servir para tener herramientas, por un lado, para trabajar políticamente y socialmente con nuestras compañeras y nuestros compañeros, y por otro lado con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Agradecerles también al intendente municipal Ariel Sujarchuk, y a la licenciada María de los Ángeles Goñi, nuestra secretaria de Desarrollo Social, y a las concejalas y los consejeros escolares del Frente para la Victoria, que han estado en la organización de esta jornada, que es muy importante para nosotros. Decirte, Dora, para finalizar, que te vamos a hacer llegar, mediante las compañeras, encabezadas por Patricia, un humilde presente, que bueno, y por otro lado, esperamos que cuando superemos esta situación del coronavirus, nos hagas una visita oficial por aquí, muy bien, te vamos a recibir. Así que muchísimas gracias, Dora, y esto es lo que te vamos a hacer llegar, que es un humilde presente, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, te cuento que hasta el momento son 70 participantes, que estamos transmitiendo también la charla en vivo desde la página del bloque de concejales del Frente de Todos. Y ahora le voy a pasar la palabra a la compañera Naila Belmonte, que es directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Es un enorme placer recibirte hoy, Dora. Celebro que se haya generado este espacio, que es un espacio construido desde el bloque de Frente de Todos del HCD, en articulación con la Dirección de Políticas de Género y Diversidad. Además de saber que hay muchas vecinas y vecinos viéndote desde las redes, en este Zoom también te recibimos con todos los espacios que forman parte de la mesa local. Te contamos, Dora, que en Escobar, a raíz de lo que fuimos trabajando en la mesa, generamos una mesa aparte de redes interorganizacionales, que es una mesa compuesta puramente por las organizaciones locales, que tiene gran experiencia en territorio, realizando acompañamientos en situaciones de violencias por cuestiones de género, en interrupciones voluntarias del embarazo y en el marco de promoción de derechos. Destaco este trabajo articulado que venimos llevando adelante entre las organizaciones y la gestión, más que nada porque nos encontramos en este contexto de pandemia pero tan complejo, donde lo que está primando es lo solidario. El movimiento de mujeres sabe mucho de esto, es solidario con la compañera que la está pasando mal, con las niñas vulnerados, con la vecina que está transitando alguna situación de violencia. Esto lo vemos a diario en los barrios, en cada lugar al que llegamos. Como Estado vemos a una mujer extenderle la mano a otra, acompañarla. Y de este lado una gestión local, como es la gestión de Ariel Sujarchuk, que construye constantemente políticas públicas para decir presente en la batalla contra las violencias, particularmente las violencias por cuestiones de género. Ahora a todo esto le sumamos un Estado provincial y un Estado nacional. Celebramos la construcción de los dos ministerios. Y nada, bueno, esto lo que hace es sumar a construir una sociedad sobre todo más justa y equitativa.
Y frente a todo esto que se está construyendo y que se está generando, no podemos más ni menos que generar un espacio como este, de capacitación, que nos permita avanzar en la decisión de Ariel de construir un municipio con plena perspectiva de género, con todas estas compañeras que le ponen el cuerpo en el barrio, bancando la olla. No podemos menos que retribuir ese refuerzo y ese esfuerzo generando espacios de capacitación para nuestros funcionarios y funcionarias, para todos los empleados y empleadas municipales, que puedan representar a un Estado que repudia todo tipo de violencia. Celebro que podamos tenerte, que podamos escucharte en uno de los espacios destinados justamente a cumplir con nuestros objetivos, y te agradecemos muchísimo, Dora, por eso. Bueno, muchísimas gracias, estoy muy conmovida, estoy cerca, estoy ahí con ustedes. Estos modos virtuales finalmente nos aproximan mucho. Están un poco desencarnados, pero están llenos de sentimientos, ¿no? Hay un movimiento de sentires. Muchísimas gracias a Patricia, que hizo de Ariete fundamental, con su consistente interpelación. Agradecer muchísimo, desde luego, a todo el contexto que significa la gobernanza de Ariel ahí, los avances habidos. A Luis, muchas gracias por esta bella acogida, y a Naila. Y creo que, en fin, Escobar se está poniendo al frente de las manifestaciones más, yo diría así, más ingentes, más esforzadas, con mayor convicción, acerca de lo que Naila acaba de decir, ¿no? Tenemos una obligación fundamental en esta recuperación del Estado argentino, con una devoción inexorable de justicia social y de justicia de género. Por lo tanto, yo me voy a referir unos minutos al significado general de la ley Micaela, a cómo devino este compromiso fundamental que debe ser asumido por todo el Estado argentino. Y cuando decimos todo el Estado argentino, decimos todos los poderes del Estado y todas, todos, trabajadores, funcionarios, altísimas gestiones en el gabinete, etcétera, deben estar empapados, todos, todas, todes, del significado tan extraordinariamente renovador que implica la aplicación de la ley Micaela. Breve referencia que ustedes recordarán: en abril de 2017, en una madrugada brutal, fue asesinada una criatura extraordinaria, Micaela García, que era militante social, militante política, militante feminista. Y ahí se caracteriza ese drama brutal por un default del Estado, en el Poder Judicial especialmente, gravísimo. Primero porque el femicida había sido liberado a pesar de todas las contrariedades que tenían los informes, que lamentablemente no eran vinculantes, pero que el juez no atendió. Todos los informes, todos eran redundantes en la adversidad que presentaba este individuo en cuestión, adversidad de personalidad, etcétera, como para inhibir o desasistir la idea de que pudiera gozar de libertad. Pero el juez, a pesar de todo eso, lo liberó. La segunda cuestión de default grave, conviene recordar esto, fue que el viernes había ocurrido una tentativa de, en fin, de más que de abuso, una tentativa de violación con una adolescente. La perpetración, el perpetrador era el mismo individuo. Y los padres de la adolescente fueron a hacer la denuncia. Y cuando llegaron a hacer la denuncia, como era aparentemente, no recuerdo bien si era el atardecer de ese viernes, encontraron la siguiente burocrática respuesta: no, vengan el lunes, porque ahora ya es fin de semana.
esta circunstancia es una tragedia, y ahí se obliteraron las responsabilidades del Estado, de modo que ocurrió a la madrugada el femicidio de Micaela. Los padres de Micaela, Néstor Yuyo y su mamá Andrea, convirtieron ese espanto en una agencia fundamental para que el Estado argentino hiciera políticas absolutamente que impidieran estas averías brutales, pero además para que el Estado argentino se comprometiera él mismo, en todas, insisto, en todas sus poderes, dimensiones, funcionarios, en todas las categorías del trabajo dentro del Estado, a actuar con perspectiva de género. Esto quiere decir que el Estado se compromete a políticas, se compromete a acciones, se compromete a fallos, se compromete a sentencias, se compromete a resoluciones, a instrucciones, en fin, a todas las determinaciones del Estado tienen que estar empapadas en una percepción generalizada de esos procesos. Y esto nos lleva a una posición que debe ser conocida, una posición social que debe ser conocida, posición jerárquica social que debe ser siempre muy trabajada, porque el Estado en todo caso se compromete a salirse de la posición regimentada, jerarquizada, patriarcal. El Estado se compromete a extinguir los elementos valorativos y conductuales del patriarcado en toda su expresión. Esta es la cuestión. La ley Micaela puede interpretarse solo de manera superficial como una mera adecuación a la perspectiva, pero la ley Micaela implica una adopción profunda, de base, de cóncavo, respecto del compromiso del Estado para extinguir las relaciones patriarcales que lo han caracterizado desde su nacimiento como Estado moderno. Yo no me voy a detener mucho en esto, porque quienes me han escuchado saben perfectamente que tengo los vicios de la profesora, y me gusta mucho decirles que el patriarcado históricamente nació en un momento cercano, tiene 7.000, 8.000 años, mientras la condición Homo sapiens sapiens debe tener 30.000, 40.000 años. Esa regencia dada por un conjunto, primero clánico de varones, que se apoderó sobre todo de una idea, sobre todo de una posibilidad simbólica, pero luego de manera muy física. Se apoderó de los cuerpos de las mujeres. Los hizo entrañablemente parte de su patrimonio. Esta idea de patrimonialidad de los cuerpos de las mujeres es lo que entraña la profunda cuenca patriarcal de nuestras sociedades. Una idea de patrimonialidad de los cuerpos femeninos. De modo que no me voy a detener. El patriarcado ha sido muy consistente en algunos momentos de la historia, en otros ha tenido sus craquelés, pero no hay un momento seguramente más tensionado en eficacia, ¿no? Que ha recrudecido en valores, conductas, actitudes, leyes, constituciones patriarcales que el Estado moderno. El salto cuántico que va del viejo régimen en donde no hay individuación y no hay derecho de soberanía individual, al nuevo régimen, que se debe obviamente a una regencia notable de una nueva clase social, la burguesía, como ustedes saben, y habrán estudiado por ahí, y un nuevo orden económico, como ha sido el orden capitalista, han forjado unas identificaciones del Estado notablemente subyugadoras de la condición femenina. Es así que las mujeres probablemente podían, en el salto de la Revolución Francesa, tal vez hubieran podido ganar derechos, pero los perdieron. No solamente no solo no ganaron, sino que perdieron derechos. Las mujeres pierden derechos en el salto a la modernidad burguesa, porque ese orden determinó fuertemente
una instalación absolutamente tabicada de relaciones domésticas, donde caben las mujeres, y relaciones y poder público corresponde a los varones. Entonces las mujeres fueron desprovistas de los derechos fundamentales, y además fueron sometidas sin ningún tapujo a la tutoría marital. Voy a recordar el viejo Código Civil, que al final es un código que remeda absolutamente el Código Napoleónico, que es un código magistral en su proyección casi universal. No fue el único código que disminuía absolutamente la condición femenina, pero bueno, es el código que efectivamente ilumina el trazado del orden jurídico de nuestras naciones, y por lo tanto voy a recordar el viejo Código Civil, 1869, puesto en vigencia en 1871, que determinaba que la mujer casada no podía hacer absolutamente nada sin el consentimiento del marido. Nada, y cuando digo nada, no podía educarse, no podía profesionalizarse, no podía trabajar, no podía ir a los tribunales sin el acuerdo del marido. Por eso decimos que como nunca se vivió un reforzamiento del poder patriarcal. Ese reforzamiento del poder patriarcal obviamente tuvo manifiesta oposición en algún momento por parte de quienes, de las víctimas del poder patriarcal, las mujeres, que a mediados del siglo XIX efectivamente comenzaron una lucha notable, una lucha que está también trabada con relación a una solidaridad con todas las posiciones abolicionistas, esto es, acabar con la esclavitud de las poblaciones africanas que habían sido traídas, habían sido incorporados al modo de producción capitalista. Voy a recordar siempre esto, no es que hay un grupo de mujeres que solo piensa en sí mismas, sino que es un grupo de mujeres que se va a ir organizando, de ahí que comienza a haber unos vertederos feministas, aunque el nombre feminista recién va a aparecer a fines del siglo XIX. Pero esos vertederos de reunión de mujeres en pro de derechos, de sacarse el yugo brutal de la potestad del cónyuge, etcétera, determinante de todas sus vidas, entonces toda esa cuestión tiene muchísimo que ver en el inicio con la lucha por la igualdad humana. Entonces, ahora me voy más rápido, me quisiera situar en la situación de Argentina. En Argentina hubo una saga de feministas muy interesantes a inicios del siglo XX, muy interesante, muchas mujeres eran, la mayoría de las feministas pertenecían a los sectores medios, eran mujeres que se habían podido educar, muchas de ellas eran maestras, profesoras, etcétera, pero había algunas feministas que provenían de los sectores obreros, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar, no nos debemos olvidar de Carolina Musilli, ¿no? Muchas militantes socialistas eran también feministas, muchas militantes del libre pensamiento, en fin, que estaban contra las convenciones y la convencionalidad, sobre todo confesional y demás, se tornaron feministas. Y su primer triunfo fue conseguir en 1926, la primera modificación de nuestro Código Civil. 1926. Ahí se sancionó que las mujeres ya no necesitaban pedirle permiso al marido para estudiar, trabajar, tener un comercio, etc. Quedó una hebra muy notable, una hebra que solo se pudo superar en 1968. Cuento, miren, hasta 1968 las mujeres que eran propietarias, tenían de bienes propios, propietarias, digo, cuando digo propietarias, tenían bienes, no los bienes gananciales, no los bienes conseguidos durante el matrimonio, bienes que eran de ellas. No podían enajenarlos, es decir, no podían vender los bienes propios sin la autorización del marido.
¿Entienden ustedes lo que queremos decir, no? Sin la autorización del marido no se podía vender la casa que era propia. Algo extraordinario ocurrió. Algo extraordinario digo porque hubo una sintonía en plena dictadura de Onganía, 1968. Éramos jóvenes militantes de transformación radical de nuestra sociedad. Pero la enorme mayoría de nosotras no era feminista, de modo que no pudimos apreciar en ese momento la magnitud de un gesto, de una actitud que tuvo un ministro, el ministro Borda, de la dictadura, que seguramente se asimiló en esa medida a una identidad absoluta con las mujeres de su clase social, que eran las propietarias, obviamente. Y Borda, pensando con certeza en las mujeres propietarias, determinó en 1968 que ya no era necesaria la autorización del marido para vender, enajenar un bien propio. Es una típica, agradecemos mucho, pero no dejamos de pensar que fue obviamente una típica acción de clase, ¿no? Porque las obreras no eran propietarias, ¿no? En general, en fin. Quiero ir más rápido, decir que el 1926 se completó entonces con 1968. 1947, gracias a la acción, sí, sin duda, enérgica de Evita, se consiguió el voto. El voto era una de los elementos que habían estado agendados desde muy tempranamente en la gesta feminista. Pero bueno, en 1932 fue la primera vez que la Cámara de Diputados trató el voto, y ¿saben qué ocurrió? Ganó el voto, pero nunca, nunca, nunca el voto de las mujeres fue tratado por la Cámara de Senadores. De modo que se perdió esa oportunidad. Y en 1946, la fórmula, todas las fórmulas en general llevaban el voto, pero la fórmula Perón-Quijano fue la que efectivamente llegó en su propuesta a la acción del voto femenino. Voy a decir que en general el Partido Socialista siempre había mantenido su propuesta de voto femenino, pero evidentemente fue en 1947 que con mucha energía, al regreso del viaje a Europa de Evita, esta anécdota vale la pena que la contemos. Estaba el proyecto de sufragio femenino, desde ya Evita hace su viaje a Europa y le pide al presidente de la Cámara que solo trate el proyecto a su regreso. Yo siempre he pensado que Evita quiso acompañar de cerca para que nadie pudiera omitirse, para que por las dudas nadie pudiera ser negligente. De modo que en septiembre del 47 las mujeres en la Argentina obtuvieron el derecho a sufragar. Y viene una consideración importante, que es la de que en 1951, primer momento en que las mujeres pueden ir a las urnas, que fue notable lo que ocurrió, porque fue extraordinaria la concurrencia a las urnas en 1951. Bueno, ahí la Argentina consagró un número notable de representantes en los escaños parlamentarios. Es decir, el Congreso tuvo alrededor de 25% de representación femenina, dato excepcional, no solo en América Latina, dato excepcional, sino también para la mayoría, la enorme mayoría de los países de Europa. En general, yo quiero decir esta breve cuestión nomás. Miren, hasta las figuras más ilustradas y progresistas, por ejemplo, en Francia, pero esto ocurrió en todos los países, dudaban, aún segmentos muy progresistas, dudaban del sufragio femenino, porque estaban convencidas, esas fuerzas dichas progresistas, pero con relación al voto de las mujeres, tan regresivas, dudaban de que el voto de las mujeres pudiera ser un voto efectivamente, ponían en duda, pudiera ser un voto progresista.
esa enorme cantidad de progresistas que no quería el voto de las mujeres, había como una situación fantasmática, que las mujeres iban a votar en orden conservador. Eso era un supuesto que andaba. Supuesto que andaba. Lo cierto es que en la Argentina, en 1951, insisto en esto, las mujeres ocuparon una enorme cantidad de lugares en el Congreso argentino, como dato inédito, no solo, insisto, en América Latina, sino también en la mayoría de los países del mundo. Voy a ir más rápido y decirles que las mujeres en la Argentina siempre han tenido una suerte de, ¿cómo diré?, de esfera de politización muy alargada. Esto es lo que significa que efectivamente, aún sin ciudadanía, las mujeres tuvieron una gran participación en la vida. Miren, la politización de las mujeres en la Argentina es remarcable. De ahí, y también tiene mucho que ver, más recientemente, con la propia configuración de la figura de Evita. Evita le ha dado a la esfera de la politización, sobre todo de las masas femeninas, una circunstancia muy, muy conmovedora. Es decir, porque la figura de Evita, en un momento, obviamente, en que el patriarcado gozaba de mucha salud, etcétera, etcétera, sin embargo, Evita tensiona, y una podría decir, hay como unas hebras de cuasi feminización de los términos de la política en la Argentina. Bueno, después vinieron años tremendos en que éramos jóvenes y queríamos, obviamente, cambiar con nuestra militancia la ignominiosa situación argentina, la proscripción del propio peronismo, etcétera, la injusticia social remarcable que se vivía, y ustedes saben que los 60 y 70 fueron años de vorágine que acabaron de manera trágica con la instalación del terrorismo de Estado. Y una enorme cantidad, inmensa cantidad de desaparecidos, 30.000 al menos, y una enorme también cantidad de gente que, bueno, salimos para el exilio y demás. Al regreso, con la reconquista de la democracia, todas, creo que muchas de las que habíamos ido al exilio y volvimos muy cambiadas respecto de este registro que no teníamos, ¿no? Que nuestras luchas por la justicia social tenían que estar encendidas en una lucha que estaba antes, porque en realidad el patriarcado se instala antes que hubiera cualquier otra injusticia de clase. Entonces, es evidente que hubo un reverbero de retomada feminista extraordinario, con leyes que cambiaron, lentamente, primeras leyes contra la violencia doméstica. A esas alturas del tiempo, el programa del feminismo también internacional había cambiado notablemente, absolutamente. La agenda se había renovado extraordinariamente, y lo que estaba, lo que estaba, yo diría, encima de todos los presupuestos de luchas por derechos, la lucha para extinguir la violencia patriarcal. Eso ha sido definitivo, o definitorio, mejor dicho, en lo que llamamos esta segunda ola, que es la que nos alcanza de los 60, 70 para estos años. Y hay un precipitado enorme de leyes, como el cambio de la patria potestad, por ejemplo. Yo voy a recordar algo. La patria potestad compartida estaba ya en la Constitución del 49. En 1949 la Constitución que se perdió, Constitución perdida en el éter, ¿no? No sabemos cómo se perdió la Constitución de 1949. Voy a recordar que no hay ningún instituto legal que haya terminado con la Constitución de 1949. Es notable, ¿no? Se la dio por extinta. Se la dio por extinta. Entonces, voy más rápido y decirles que hay un precipitado de leyes con relación a las mujeres, y más recientemente una enorme apertura fundamental en la calidad de vida de este país, que evidentemente se realizó un paso enorme en materia de calidad
para el reconocimiento de todas las identidades sexuales y demás, notable, con el periodo que se abrió en el 2003, que se cerró en el 2015, pero que fue ahí un precipitado notable de leyes. La Argentina, desde luego, había puesto en la Constitución Nacional en 1994 las propias convenciones a las que tiene obligación fundamental de acatar, pero no bastó con el acatamiento, sino que nuestra Constitución Nacional tiene la CEDAW, la Convención contra todas formas de discriminación de las mujeres, lo tenemos en la propia Constitución, de la misma manera que está la Convención de Niñas, Niños y Adolescentes. Y ya para ir cerrando, decirles que en ese precipitado de leyes extraordinarias que hemos tenido, desde que recuperamos la democracia, pero con más vértigo, en el 2010 se sancionó la 26.485, la ley integral contra todas las formas de violencia. Hay un arco enorme de percepción de violencia que está en el plexo del 26.485. Recientemente se modificó para ampliar la cuestión de violencia política contra las mujeres. Esta es una ley integral, no todos los países de América tienen una ley integral en la lucha contra la violencia agresiva contra las mujeres. Luego las modificaciones del Código Penal, que da lugar a la figura del femicidio. No dice femicidio el Código Penal, pero dice todo lo necesario para caracterizar el homicidio, que se califica gravemente si es en ocasión de la víctima ser una mujer, o por la orientación sexual, o por el odio racial, en fin. Todo eso dice el artículo modificado del Código Penal. Y bueno, la consagración de la ley de matrimonio igualitario hace 10 años, en estos días que tenemos semejante ley, que da lugar obviamente a un estado de consagración de soberanía de los individuos, y que hace que el Estado argentino tenga absoluta observancia del derecho al amor y el derecho a la consagración conyugal, más allá de la condición sexogenérica. Y la ley de identidad de género, que es otra ley fundamental de este país, fue Argentina, año 2012, se consagró como el país pionero en esta ley, que ahora tienen algunos otros países. Algunos países europeos han copiado la ley argentina. Por eso ustedes me han oído a menudo decir que sí, la ley de identidad de género fue el más importante bien de exportación que hizo nuestro país. Porque es una ley que garantiza ciudadanía a todas las personas. No interesa cuál es la formulación sexogenérica que adopte. Entonces, para ir cerrando, yo creo que estamos viviendo momentos duros en este ciclo inesperado, un homenaje particular a las mujeres de carne y hueso, que además de vérselas multiplicando panes en su casa, son tan solidarias que asisten en comedores, en fin, en ollas populares a tantísima parte de nuestra gente que está padeciendo en este momento los rigores imprevistos, que se unen a los desasosiegos que nos ha dejado el ciclo neoliberal anterior. Pero en fin, como soy muy optimista, y siempre digo lo mismo así, pero estoy con gente amiga renovada, a esta altura de mis años, yo no me puedo dar el lujo de ser pesimista. Pueden, a la gente joven, probablemente, le pueda caber la idea de un cierto pesimismo, pero a gente como una no le puede caber esto. Yo estoy segura de que vamos a seguir en fin, empinándonos a la salida de este ciclo, que vamos a vencer este ciclo doloroso, que vamos a construir finalmente lo que todas, todos y todes deseamos.
un país absolutamente democrático, un país en donde haya, insisto, en el régimen locutorio, que sin embargo es una gran economía y sin embargo sigue siendo una de las más efectivas modos de transmitir el compromiso asumido el 10 de diciembre del año pasado. Tendremos más justicia social e inexorablemente más justicia de género. Muchas gracias, Dora, y te cuento que están participando, tenemos 72 participantes, estamos transmitiendo en vivo, y te voy a leer unas preguntas que nos están haciendo por el chat de participantes. La compañera Lola Vogel ha preguntado, ¿el feminismo perdón, voy a sacar la hoja acá porque estoy tomando las preguntas. El feminismo ha transitado un largo camino. ¿Cuáles son los desafíos más urgentes? En este momento el feminismo tiene desafíos fundamentales respecto de hacer posible 3 elementos fundamentales, yo creo. Uno, extinguir las violencias de género, ¿no? Es decir, hacer todo lo posible para contribuir. El Estado va a hacer un gran empeño, pero, en fin, las feministas tienen en este momento un empeño fundamental en extinguir absolutamente las violencias que se ejercen contra las mujeres y contra las otredades sexogenéricas. Esa es una. La otra cuestión que me parece fundamental por parte de los feminismos es, obviamente, también contribuir. Me parece que ahí hay un pequeño desbalance, siempre lo he dicho, al feminismo no, en general, no se encuadró dentro de una perspectiva de mucha batalla para incorporar más mujeres con mucha dignidad al mercado laboral. Nosotros tenemos una tasa de participación actualmente de cerca del 49% de mujeres. Cuando vuelva el trabajo a todo vapor, hay que hacer lo posible para construir posibilidades de participación de las mujeres en el mercado laboral. Esto es fundamental porque uno de los elementos de prevención fundamental de la violencia es autonomía económica para las mujeres. Por supuesto, abono la idea de construir rápidamente un elemento, sancionar un instrumento legal para el ingreso básico universal, y ese ingreso básico universal tiene que tener un destino de mayor proporción aún para las jefaturas de hogares femeninas. Y al mismo tiempo tenemos que hacer que haya como un espejo de articulación de aparatos de cuidado para que las mujeres realmente puedan tener sostenibilidad en el mercado laboral. Porque esto lo quiero reiterar, lo he dicho muy a menudo. Miren, las mujeres de sectores populares tienen que hacer un fino balance a ver si les conviene o no les conviene salir de las casas a trabajar. ¿Saben por qué? Salir a trabajar, que les paguen poco, que tener el colectivo, que son 2 horas y media, a veces más de 2 horas y media para llegar al trabajo y otras 2 horas para volver. Final de cuentas no me conviene salir. ¿Con quién dejo a los chicos? ¿Quién le da de comer? Etcétera. Esto en economía fina se llama costo de oportunidad. Las mujeres de los sectores populares son de una habilidad extraordinaria en el análisis de costo de oportunidad. En general las mujeres, pero las de los sectores populares son hazañosas en el análisis de costo de oportunidad, que a los economistas les llama a ver si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Entonces tenemos que hacer que las mujeres puedan ir confiadas a trabajar con mejores oportunidades y que tengan equipamientos que puedan darle sostenibilidad a los cuidados. Parece que esas son las 2 cuestiones fundamentales que tenemos, porque se engarza la cuestión de los cuidados junto con la estrategia de sostener mujeres en el mercado laboral. Esto es así una de las propuestas saliendo del
del panorama aciago que tenemos hoy, que es que tenemos que darle mucha, mucha fuerza. Gracias, Dora. Te cuento también que entre nosotros se encuentra el fiscal Cristian Fabio y representantes de la Comisaría de la Mujer. Gracias, Cristian, por estar presente. Y también tenemos presentes organizaciones y agrupaciones políticas, sindicatos, movimientos sociales que participan de la Mesa Local de Género. El Juzgado de Paz también se encuentra presente. La compañera Vero Repetti pregunta: las mujeres trabajadoras, ¿cómo considerás que sería útil nuestra participación para profundizar estas políticas y seguir generando contracultura para ayudar a extinguir el patriarcado? Bueno, la primera reflexión es de enorme obviedad. Las mujeres tienen que juntarse, tienen que reunirse, tienen que hacer agencia. A los varones también les pedimos que se amuchen en la idea de hacer un socavón al patriarcado. Yo quiero decir siempre algo muy, muy fuerte en esta materia. No es que los varones uno a uno tienen la culpa del patriarcado. Los varones se levantan con una inscripción patriarcal, porque hay toda una instrucción patriarcal, hay toda una mentalización pro-patriarcal. Han sido instruidos en el modelo patriarcal, han sido instruidos en la idea de ese cuerpo me pertenece, si no es mío no es de nadie, cosas de este orden tan brutal. Ahora, ustedes saben que siempre me gusta decir, veo muchos compañeros varones y, en fin, amigos, amigas, que sobre todo varones amigos que deben estar por ahí, o a los que imagino amigos, siempre les decimos lo siguiente: piensen efectivamente en la alta estabilidad que tiene ese mandato patriarcal absurdo, irracional. Si han sido prodigiosos beneficiarios de ese, también han sufrido por ese mandato patriarcal. Últimamente he instalado la idea de que saben que inventaron Frankenstein, porque al mismo tiempo le has dado beneficios, sedudo, privilegios, pero a esa costa altísima. Primero, exigencias de una masculinidad atronadora. No pueden estar en default masculino, porque eso es gravísimo. Imperativos normativos muy desgarradores, y además algo que es evidentemente lo más discordante con la condición humana: someter. El sometimiento los indignifica. El sometimiento indignifica más al amo que al esclavo. Entonces, siempre les pedimos a los varones que se sacudan esa mochila, que está en tiempos de otras formulaciones masculinas, mucho más apegadas a, bueno, mucho más apegadas a lo que sería una construcción cooperativa, paritaria. El aumento de los derechos de las mujeres no les va a quitar ningún derecho a los varones, absolutamente ninguno, al contrario, van a poder gozar de otros espectáculos agregados, de sensibilidades y demás. Así que esta es la cuestión. Piensen, siempre hago la misma alusión, ¿no? Piensen los varones en los mandatos durísimos. Eso, te pegan una trompada, tenés que pegar dos más fuerte, tenés que mostrar que sos macho hasta el final. ¿No les parece que es una cadena insensata y absurda? Entonces, este es el momento de pensar en esto. Me alegra que que haya un fiscal. El Poder Judicial debe empaparse del espíritu de los nuevos derechos, y tiene que además ser muy imaginativo. Toda la membresía del Poder Judicial tiene que crear instrumentos, instrucciones y fallos de mucha creatividad, además, en esto de... Y bueno, también tenemos que esperar que con la reforma judicial, que seguramente tendremos dentro ya de poco completamente en estado de, digamos, de fáctico de realización,
tengamos también oportunidades para discutir acerca de, bueno, cómo le hacemos para que las víctimas no se victimicen más cuando hacen una denuncia judicial. Es un problema que sabemos que es muy prevaleciente y que debe ser superado. Bueno, ahora sumando a lo que comentás en relación a la importancia de las articulaciones y del compromiso del Poder Judicial, acá en Escobar, dentro de la mesa local, trabajamos articuladamente y también en el ámbito institucional con la Fiscalía número 4, que está, bueno, el fiscal Cristian Fabio, y con el Juzgado de Paz Letrado, que está Daniel Baños Sofía. Es grato poder compartir estas articulaciones que son fundamentales para poder generar, promover y asegurar un abordaje integral de las situaciones, ¿no? Vamos a continuar con las preguntas. Lucila Paz manifiesta: ¿qué opina Dora sobre la idea de que hay que continuar trabajando en la exclusión de los varones violentos de los hogares y no en los refugios de las mujeres víctimas? Sobre todo en contextos como estos. Sí, bueno, yo creo que el principio es ese, ¿no? Es la exclusión. Obviamente ahí se imponen todas una serie de consideraciones que deben estar por cuenta también, digo, deben estar muy empapadas las articulaciones judiciales en esto. Hay medidas que han sido tomadas, miren, hay fallos notables, me han mandado un fallo de Tucumán muy notable respecto no solo de la exclusión, es un fallo de enorme creatividad, y es, lo narro rápidamente. Se trataba de un individuo, bueno, violento, violentísimo, que había sido excluido. Ustedes deben imaginarse que la restricción perimetral en algunos lugares es sana, colita de rana, porque no. Exclusión perimetral en un lugar donde hay 2.000 habitantes, la verdad es casi de una ineficacia enorme, ¿no? Entonces, estas son cuestiones que también tenemos que pensar con mayor ingeniería mental. Bueno, finalmente lo que el escrito era en una localidad muy pequeña de Tucumán, el individuo insistía, un día de esto iba a ocurrir lo peor, y ahí la jueza hizo una interpretación extraordinaria de la exclusión y lo excluyó de la provincia de Tucumán, ¿ah? No solo del hogar, porque evidentemente esto era en orden a evitar un mal gravísimo mayor, el posible femicidio, ¿no? Entonces hay cuestiones que se tomaron todos los recaudos, etcétera, ¿no? Se lo invitó al individuo a que buscara un lugar, pero la provincia de Tucumán no podía caber, era una transgresión permanente y grave, ¿no? Entonces yo creo que sí, cuando en fin, se discuta la reforma judicial, seguramente habrá que pensarlo. Lo digo así, no quiero más que enunciarlo, tal vez en un fuero especializado, de urgencia. Con todo, hay algunas experiencias internacionales de fueros especializados y demás. Sin embargo, los problemas continúan, ¿no? Las víctimas se suelen quejar de la lentitud y de la morosidad, y muchas veces de una circunstancia que las operadoras y los operadores de justicia conocen muy bien, y es la casi imposibilidad. La víctima generalmente no le ve la cara ni en fin, a los operadores altos de la justicia, ¿no? Entonces, la lentitud y todo esto significan a mayores agravios, pero desde luego la exclusión es fundamental, mucho más que el refugio, y además lo que insisto en decir, se está previendo, ustedes saben que se ha alargado el Plan Nacional contra todas las violencias, festejamos que tenemos ministerio en la provincia y ministerio en la nación, y que, en fin, las sintonías son consonantes, y me parece que ahí debe esperarse de la aplicación del plan, que es integral, etcétera, un avance muy importante. Pero déjenme decirle algo. Las feministas, como una, saben perfectamente que no vamos a extinguir el patriarcado con el Código Penal en la mano.
¿no? Siempre lo digo como metáfora sustantiva, sino con cambios culturales profundos y cambios que tienen que ver con un estado ex ante de prevención que significa una nueva resocialización de los sujetos humanos. Y esa resocialización es probable que no se pueda brindar en las casas, en los hogares, porque los hogares todavía son, digamos, todavía siguen reproduciendo las cadenas de valor del patriarcado. Trabajos de niñas, trabajos de niños, ahí la marca violenta. Actitudes para las niñas, actitudes de los varones, marca violenta. Lo que puede hacer una niña, lo que puede hacer un varón, marca violenta. Todo eso enmarca la violencia que después se va, se va a agigantar. Pero lo que quiero decir es que necesitamos que todo el sistema educativo, que es una marca profunda de la socialización, de la resocialización, pueda darse. Es ahí, desde el jardín de infantes hasta terminar la escuela secundaria, tiene que haber una alteración de la malla curricular, de las actitudes de les docentes, una nueva gestión relacional humana. Piensen ustedes que todavía tenemos deportes o educación física de niñas y deporte y educación física de niños. Sinceramente, si hablamos en sánscrito, no se va a poder hablar en español. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahí hay una marca de codificación simbólica que efectivamente hace una tremenda alimentación a la polea de transmisión patriarcal. Entonces, en fin, hay que hacer cambios en la educación. No basta la ESI, podemos poner ESI y debe ser puesta en régimen de posibilidad en todo el sistema. Pero, además de la ESI, hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la empatía, hay que cambiar la sintonía, hay que cambiar las convicciones. Los seres humanos, miren, tienen, sí, evidentemente, pero no hay ninguna marca diferencial jerarquizada que diga qué debe hacer una niña, porque ni la naturaleza ni lo sobrenatural indican qué debe ser una niña, ni qué debe ser un varón. Hay mujeres en nuestro país que han sido extraordinariamente, ¿cómo diré? Han podido marcar absolutamente la idiosincrasia de la misma fortaleza equiparable con los varones. No dejo de pensar en madres y abuelas de Plaza de Mayo, una fortaleza extraordinaria, y no dejo de pensar desde ya en las propias agallas de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es decir, que ha podido sobreponerse a tanta injuria. En fin, digo, no hay ninguna marca excepcional que determine, ¿cómo diré? Ustedes saben que es más o menos así, el coraje, la fuerza, etcétera, etcétera, está asignada ridículamente a una porción de nuestra humanidad que es la demografía masculina. Eso es absurdo, absurdo. Son absolutamente equiparables y felizmente vamos a seguir siendo gente muy diversa, muy diversa. Más allá de, vamos a tener, esto es lo extraordinario de la humanidad, que podamos ser muy diversos. La igualación es en materia de derechos, de oportunidades, para que no haya la humillación de nadie. Pero luego está la extraordinaria diversidad, que es un atributo, yo creo, fundamental que hay que cultivar. Bueno, Dorita, te vamos a hacer una... Había muchas cosas, veo por aquí, pero bueno, sí, otro día tendremos oportunidad en vivo y en directo. Sí, hay un estar montón en de Escobar. preguntas. Te vamos a hacer una pregunta que nos escriben en el vivo, que estamos transmitiendo desde la página del bloque. Pinto Mora pregunta, ¿cómo cree que se aplicará la modificación de la Ley de Protección Integral de las Mujeres
para incorporar la tipificación de la violencia política, Ley 27.533, dentro de las organizaciones y espacios de la militancia? Bueno, yo creo que la pregunta está autorrespondida, ¿no? Me parece muy bella, porque en realidad la pregunta es una bella pregunta que tiene la respuesta. Hay que incorporarla, ¿no? La 26485 tiene que incorporar la nueva ley, que fue gestionada por la querida compañera senadora Nancy González, ¿no? A ella se debe. Y bueno, hay que hacerla, las dos leyes son absolutamente, obviamente se tienen que leer juntas y se tienen que interpretar juntas. Bueno, sí, la militancia tiene que absorberlas, y tiene que, obviamente, tiene que enfrentarse a todas las posibilidades, hay que enfrentar las adversidades injuriosas, y, en fin, hay que enfrentarlas, hay que exponer toda vez que ocurra una injuria, así de esas magnitudes, no las triviales, de magnitudes, ¿no? Sostenida hostilidad, etcétera. Desde luego cabe para todas las mujeres que hacen política, absolutamente todas. La ley no hizo previsión de un determinado excelso grupo de mujeres, todas, cualquiera sea su color político, ideológico y su adhesión o no a inclusive preceptos democráticos. Pero quiero decir que debe ser entrañada. La nueva ley tiene que estar entrañada junto con la 26485. Bueno, llegamos al final. Dorita, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, por enseñarnos y transmitirnos un poco de todo tu conocimiento en esta ardua lucha que no es nada más y nada menos que los derechos que nos pertenecen. Gracias por ser parte hoy de Escobar, y queda pendiente una visita cuando termine la pandemia y todos podamos retomar a nuestras vidas. Desde ya te vamos a esperar en Escobar, donde te vamos a recibir con los brazos abiertos, una ciudad que tenés para recorrer. Seguramente Naila te va a querer llevar a que conozcas el hogar de mujeres en situación vulnerable que tenemos en el distrito. Y desde ya muchísimas gracias a todos los que participaron hoy, ya que se tomaron su tiempo, al bloque de concejales de Frente de Todos, a nuestro intendente, y bueno, principalmente muy agradecida, Dora. Un beso. Un beso enorme, y seguro, Pacto, nos encontramos en la primavera de Escobar, que es la primavera. Gracias. Gracias, muchas Hasta gracias. ahora. Chao, adiós. Le robó.